Buenos días, bienvenido. Buenos días, profe. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Sí, Excelente. ¿Me hace el favor de compartir el enlace a sus demás compañeros mientras esperamos que se integren a lo que es al foro virtual? Si me hace ese favor para está bien. recordarles. Gracias. Buenos días, bienvenidos a quienes se van integrando. Ya vamos a comenzar en breve lo que es el foro virtual sobre el equilibrio iónico del agua. Así como les comenté, por su participación están obteniendo lo que son puntos extra para el examen, para favorecer en cierta forma lo que es su calificación que obtengan y de esa manera sumarles en cuanto a su nota. Así que ya vamos a arrancar en breve, solo que se vayan incorporando sus demás compañeros para que de esa forma arranquemos con lo que es la actividad. Buenos días a quienes se están integrando, bienvenidos. Buenos días. Ya vamos a iniciar en breve, vamos a esperar unos minutos mientras se van incorporando sus demás compañeros para arrancar con lo que concierne a este foro virtual, en el cual vamos a estar abordando el tema de la ionización del agua, que es un tema bastante interesante que está relacionado a los contenidos que hemos estado desarrollando. Así que se va a facilitar en cuanto a la explicación de contenido y de esa forma vamos a estar trabajando lo que es esta segunda parte, esta hora clase, referente a este foro virtual. Bueno, vamos a arrancar entonces con el foro virtual. Ya vemos una suficiente cantidad. Primeramente, tengan muy buenos días. Bienvenidos a esta sesión virtual en el cual vamos a estar haciendo un cambio de metodología y vamos a implementar lo que es un foro virtual. En este foro virtual, el objetivo básicamente es que todos nos involucremos participando activamente en dar respuesta a cada una de las preguntas orientadoras del foro, ya que el foro lleva por título Equilibrio iónico del agua. Dentro del grupo de WhatsApp yo les compartí con anterioridad lo que es información en cuanto a las páginas del libro donde se encuentran el contenido del equilibrio iónico del agua, para que lo estudiaran con anticipación, ya que ahora ya vamos a hacer la puesta en práctica o la aplicación de lo que hemos explorado teóricamente ya en cada una de las preguntas orientadoras. Ya que si usted me participa y me brinda su aporte a través de su respuesta en una respectiva pregunta de las que vamos a abordar, automáticamente ya va a tener puntos para su examen. Así que esa es la relevancia básicamente del foro virtual
y también que todos nos involucremos. Así que pedirles de que participemos activamente. En la primera ronda lo haré de forma voluntaria. Si usted tiene una respuesta a la pregunta, habilita su micrófono y la plantea. Si en dado caso no hay participación voluntaria, yo voy a seleccionar a un usuario de los que estamos en línea y va a activar su micrófono y brinda su aporte. Así que de esas dos formas vamos a estar trabajando el foro virtual. Para iniciar, vamos a explorar esta primera pregunta, que nos plantea lo siguiente: ¿qué es la autoionización del agua? Solo para dar algunas ideas y para favorecer asimismo sus respuestas, la autoionización se refiere a que el agua adquiere electrones, iones, y cuando adquiere esos iones, podemos tener bien agua pura, o en otras palabras, H2O puro, o de igual forma otra expresión del agua con menos electrolitos o menos cantidad de iones negativos. Así que abro en este momento el espacio para respuestas voluntarias referentes a esta pregunta. Así que si tiene una respuesta a la pregunta, puede habilitar su micrófono y plantear. Yo la quiero hacer, profe. Sí, sí, ¿Aló? puede plantearla. La explicación que voy a dar la voy a hacer más como de lo que yo he entendido porque no puedo encontrar una información que fuera un poco más clara. Pero se podría decir que en la ionización es cuando, por ejemplo, tenemos las moléculas de H2O. Lo que pasa es que en el proceso de la ionización se dan otras moléculas, no, por así decirlo, una suma de hidrógeno. Y en esta se puede generar lo que es el H3O, que es como una concentración de ácido. Muy bien, ¿Voy excelente. bien? Sí, va muy bien. Se hace una concentración de ácido o también la otra molécula que era OH, que no me acuerdo cómo se llama, pero que también parte de eso. Aunque el agua sea pura, siempre va a tener una cierta concentración de esta. Y se mantiene en equilibrio cuando esta es a la 10 elevada a la 10 por menos, a la 10 elevada a la menos 7, creo. Muy bien, excelente. Nada más. Muy bien. En ese sentido, excelente aporte, Steven. Ya tiene sus puntos para examen. Cuando hablamos de la autoionización del agua, como bien planteó su compañero, la fórmula química del agua puede variar. No siempre será H2O, sino que puede variar a H3O, lo que significa al tener un átomo más de hidrógeno, la solución será más ácida o más ionizada. En otras palabras, cuando se ioniza una solución, se vuelve más ácida de lo normal, cuando se encuentra un equilibrio químico entre sus átomos. Como podemos ver en la imagen, allí vemos lo que es un desplazamiento y una descomposición del H2O en un átomo positivo de hidrógeno acuoso y así también hidróxido, que es el OH. Y a partir de ello podemos decir de que el agua puede convertirse en una solución ácida dependiendo de los electrones que pueda adquirir en el proceso químico, ya que de esa forma, si va obteniendo más iones para el átomo de hidrógeno, se nos va a hacer más ácida y por ende la configuración del agua va a cambiar. Sin embargo, el estado básico del agua vendrá dada siempre por la fórmula H2O. Sin embargo, en su estado más base, será una fórmula química H3O. Ahora bien, con base al aporte que ha planteado Steven, más la retroalimentación que les he brindado, para escuchar más aportes, ¿qué más podemos decir de la autoionización del agua? Aparte de lo mencionado, ¿de qué depende la ionización o de dónde proviene el término? De ion, de ionizar, cómo es que el agua se ioniza, qué sucede al ionizarse, qué cambia en sus características el agua.
Abrir el hilo de participaciones voluntarias. Yo, profe. Muy bien. Es que yo encontré que el agua ionizada tiene beneficios para el cuerpo, por lo mismo de que tiene una filtración y que cambian los minerales y los ácidos. Gracias a eso los minerales como que pueden gozar mejor sus beneficios en el cuerpo humano. Muy bien, excelente aporte. En este Y de, sentido, ajá, y de verdad puede es eso. ¿Qué es lo que en sí? Ahí dice que los beneficios y que puede hacerlo mejor. Pero en sí, ¿a qué se refiere? ¿Qué es lo que podrá hacer en el cuerpo? ¿Hace un mejor metabolismo o algo así? sí, en el caso del agua ionizada, se le somete a lo que es a temperatura. En especial, se pone al sol, como decimos tradicionalmente. Cuando la gente no tiene un mecanismo para potabilizar el agua, como en la cocina, uno pone a hervir el agua, está seguro de que está potable. Pues hay zonas remotas donde lo cual no cuentan con una fuente natural de calor y deciden por exponerla en el sol. Pues en ese proceso, el sol bombardea con iones, con electrones que son invisibles, no lo vemos por su escala microscópica. Sin embargo, lo que sucede con el agua, porque el agua naturalmente es ácida, el H2O, el agua del chorro u otra fuente, es ácida, pero cuando se ioniza adquiere más iones, más carga en ese sentido positiva, y al adquirir más carga positiva, lo que es la fórmula química del agua, esta se modifica hasta un punto en que se vuelve base, pasa a ser alcalina. Y dentro de la medicina y la química del cuerpo, se conoce de que las soluciones alcalinas fomentan y ayudan a que se mantenga el equilibrio orgánico en el cuerpo, tanto a nivel de metabolismo, que haya un balance entre ácidos y bases, y así también a nivel de todo el sistema orgánico que nos hace seres humanos. Y básicamente es cierto esa afirmación de que el agua ionizada también tiene beneficios a partir de su reformulación química, que es la alcalinización. A través de la alcalinización fomenta un mejor metabolismo dentro del organismo. Y la forma de autoionizarla es exponerla al sol, como les mencionaba. Excelente aporte, ya tenemos 2 aportes y 2 compañeros que ya ganaron sus puntos para examen. Y para cerrar con esta pregunta y pasar a la siguiente, solo para retroalimentar, cuando hablamos de la autoionización del agua, hablaremos directamente de este cambio químico que vemos en esta fórmula. ¿Qué sucede con el H2O? Inicialmente todos sabemos de que el H2O es una sustancia en estado líquido. Pues debido al calor, debido a la exposición a un agente que le bombardea electrones, iones, esta sufre un cambio en su fórmula química, a tal punto de que adquiere más protones del lado del hidrógeno, el hidrógeno cambia su forma molecular, como también lo que es, se balancea con la parte del OH, que es el hidróxido. Si descomponemos una molécula del agua, se nos dará como resultado estos 2 componentes, un hidrógeno más hidróxido, que es una solución alcalina. Y básicamente vemos de que está combinada con un ácido y un base, que es el hidróxido, y el ácido, que es el átomo de hidrógeno. Pero, ¿qué sucede con la autoionización? De que la parte, en el caso del hidróxido, que es el OH, adquiere más electrones, más iones negativos. Y al adquirir más iones negativos el OH, cambia la estructura química de lo que es el agua. Se convierte sea en H2O2, que es una fórmula del agua más alcalina, que se puede encontrar, por ejemplo, ese tipo de agua en las montañas rocosas, en lugares en los cuales el agua, por decirlo así, no está procesada o no hay ningún tipo de actividad humana alrededor de esas fuentes de agua, como también en los ojos de agua, que ese nivel de H2O se encuentra más en este estado, en un estado más alcalino. Sin embargo, cuando el agua ya pasa por un procesamiento, como el que sucede en el caso de la fuente que nosotros recibimos de agua potable, esa agua si viene ácida.
¿Por qué? Porque en el proceso químico agregan sulfato de aluminio, otros elementos químicos para poder potabilizarla, y en ese proceso se pierden iones negativos hasta quedar un H2O, siempre dentro de la fórmula del agua, pero con más protones del lado del hidrógeno, lo que la hace mucho más ácida. Y como les mencionaba, si queremos tener una fuente ionizada de agua que es muy buena para la salud, incluso se recomienda hoy en día que es un potente agente de equilibrio del cuerpo para problemas estomacales u otras enfermedades que pueden evolucionar a hacerse crónicas, se recomienda mucho el agua ionizada. Y la forma de ionizarla directamente es exponerla al sol. Bueno, vamos a pasar entonces a la siguiente pregunta para abrir siempre el hilo de participaciones. La siguiente pregunta nos plantea lo siguiente: ¿en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? Así que abro el hilo de participaciones para que puedan comentar aquellos que aún no han brindado su aporte y así ganen sus puntos para examen. Así que está abierta la participación sobre la pregunta: ¿en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? En otras palabras, de lo que hemos estado mencionando anteriormente. Como sabemos, la ecuación química hay dos partes, parte de reactivos, parte de productos, y en qué momento el agua va a alcanzar ese equilibrio iónico. Participaciones voluntarias. Si no, seleccionaré de los participantes que están en línea, van a habilitar su micrófono y brindar su aporte. Sí. Bueno, voy a seleccionar entonces a los participantes que están en línea para que me brinden su aporte. Si en dado caso no tienen una explicación tan mesurada y tan profunda, pueden brindar su punto de vista. ¿Qué opinan sobre la ionización del agua? ¿En qué punto va a alcanzar lo que es ese equilibrio? Así que el usuario 24ññ se habilita lo que es su micrófono y brinda su aporte, por favor. El usuario que mencioné, se habilita su micrófono y brinda su aporte, por favor. Bueno, nos va a ayudar entonces el usuario 29AA. López Cabezas, si tiene algún comentario referente a esta pregunta: ¿en qué punto alcanza el agua un equilibrio iónico? ¿Sí? Si tiene alguna respuesta posible. Bueno, no hay respuesta posible. El usuario 25W, Jefferson, si tiene una respuesta referente a esta pregunta que nos pueda compartir. Buenos días, profe. Muy buenos días, Jefferson. El agua alcanza su punto, su equilibrio iónico cuando el agua pura es electrolito débil, ¿sí? Que se disocia en muy baja proporción de sus iones hidróneo o hidrógeno, H3 o más, también escrito como H+, e hidróxido o hidroxilio o H, en concentraciones de iones H+, o I o H-, se expresan en moles.
litro, que sería molaridad. Muy bien, excelente aporte, Jefferson. Allí vemos y mencionó un término que es bastante clave dentro del equilibrio iónico del agua, que son los electrolitos. De seguro, en algún momento todos hemos escuchado ese término, que incluso estas bebidas como el Gatorade u otras que consumen los deportistas o cuando hacemos ejercicio de alto rendimiento, se habla mucho de este término, de recuperar electrolitos, o cuando estamos deshidratados, nos dan una dosis de electrolitos. Pues en el caso de los electrolitos, cabe mencionar de que son partículas negativas, porque electrolito viene del término electrón. Y en el caso del electrolito, tiene la misma naturaleza del electrón, ser con carga negativa. Sin embargo, su carga es menor, pero siempre en el sentido negativo. ¿Y qué sucede en cuanto al punto de equilibrio iónico del agua? De que en ese punto se alcanza cuando hay un equilibrio a nivel de hidrógenos y a nivel de oxígeno. Veamos en el caso de esta ecuación química, que es la ecuación química del equilibrio iónico. Tenemos lo que es el H2O, ácido, 1. Luego tenemos el H2O, base 2. ¿Qué sucede en la interacción de un H2O con mayor concentración de hidrógenos, por eso es ácido, con respecto a la combinación con H2O con mayor concentración de oxígeno y de hidróxido? Que ese resultado nos dará como producto lo que es un ácido, que será H3 o más, que significa de que en ese sentido tenemos lo que es una concentración, una saturación de hidrógenos por encima del ion positivo que tiene el oxígeno, y también nos da la parte del hidróxido. El hidróxido es una solución alcalina, por eso es base, y adquiere lo que es un ion negativo, que es el menos que se encuentra en el superíndice del OH. Y ese resultado que nos da en cuanto a oxígenos y a hidrógenos, claramente vemos de que se encuentra en equilibrio esta parte de la ecuación química con respecto a la otra parte de la ecuación, que es la parte izquierda, del H2 ácido 1 más el H2O base 2. ¿Por qué? Porque si contamos claramente, tenemos 2 hidrógenos en el ácido 1 y también tenemos 2 hidrógenos en el base 2. ¿Y cuántos hidrógenos tenemos de la parte de productos? Tenemos H3 en el caso del ácido como primer producto, y también tenemos lo que es un hidrógeno en la parte del base. Y se nos hacen 4 hidrógenos y 4 hidrógenos. Así también tenemos 2 y 2, así también los oxígenos, también contamos con igual cantidad, 2 en la parte de productos y 2 también en la parte de reactivos. Y de esa forma vemos claramente a nivel molecular cómo va cambiando la estructura de cada una de las moléculas de agua en la parte del H2 ácido y luego el H2O base, se combinan y dan como resultado ya un cambio notorio en los hidrógenos, se desplazan, como también la adquisición de los oxígenos. Y ese punto se va a alcanzar cuando, les mencionaba, se logra una igual cantidad de elementos iónicos en cada uno de los productos, sea en el producto ácido, que es el H3O, y asimismo también en la parte del hidróxido, que es el OH. Tenemos un ion negativo distribuido al OH y un ion positivo distribuido al H3O. Y de esa forma se alcanza el equilibrio iónico. Muy bien, excelente aporte, Jefferson. Ya tiene también sus puntos para examen. Vamos a pasar a la siguiente pregunta. Esta pregunta es mucho más abierta para que los demás también nos involucremos y participemos y también adquieran sus puntos. En esta pregunta nos hace mención sobre por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica. Así que abro el hilo de participaciones voluntarias para escuchar respuestas de por qué el agua pura, porque hay varios niveles de agua, como les mencioné anteriormente, dependiendo de los iones que tienen, por qué el agua que se encuentra en su estado más puro es pésima conductora de la corriente eléctrica. Abro el hilo de participaciones voluntarias. Pueden habilitar su micrófono quienes no han participado aún
y plantear su respuesta. Vamos a ver, Luis Chavarría, si tiene alguna respuesta posible a la pregunta. Se habilita su micrófono sobre la cuestión por qué el agua pura no es buena conductora de corriente eléctrica. Y cuando nos referimos al agua pura, solo para ampliar la idea y el concepto, se refiere a aquella agua que no está procesada, que viene directamente del manantial, del ojo del agua, y así también de ríos que no están contaminados. Porque esa agua es mala conductora, no es buena conductora de corriente eléctrica. Sin embargo, el agua que recibimos del chorro, que ya es un agua procesada, que le agregaron sulfato de aluminio u otros agentes químicos para potabilizarla, esa sí es buena conductora de corriente eléctrica. Sí, pueden participar. Bueno, voy a dejar abierta la pregunta. También pueden participar aquellos que aún no han brindado su respuesta. Pueden hacerlo, como también aquellos que ya dieron una respuesta. Está abierta para todos, para que brindemos ideas, para que de esa forma ir dándole respuesta a esta pregunta. ¿Por qué el agua pura es y no es buena conductora de corriente eléctrica? El agua pura no es buen conductor de la corriente debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones de solución. La conductividad aumenta cuando aumenta la concentración de iones, de tal manera que la conductividad cuando el agua disuelve compuestos iónicos. Muy bien, excelente. Excelente aporte, Jefferson. Escuchemos otro aporte que quieran brindar referente a esta cuestión. ¿Por qué el agua del chorro sí es buena conductora, pero si vamos a traer agua del río y conducimos ahí corriente eléctrica, no es tan buena para conducir electricidad? ¿Pero por qué? ¿A qué se deberá la diferencia? Jefferson ya nos dio algunas ideas de que tiene que ver con los iones de la solución, pero ¿qué más podemos añadir? Los que no hemos participado o los que ya participamos para que brindan su aporte, ¿a qué se deberá ese fenómeno? Para quienes escriben en el chat, pueden habilitar su micrófono. Podemos quitarnos el miedo, plantean su punto de vista, ya que no habrá ningún inconveniente. Así que escucho otros aportes referente a esta pregunta. ¿Por qué el agua pura que obtenemos de los ríos directamente no es tan buena conductora como lo es el agua del chorro? Muy bien, nos plantean lo que es una respuesta en el chat. Nos dicen de que el agua pura no es buena conductora de electricidad debido a que la corriente eléctrica se transporta por medio de iones en una solución y eso aumenta su conductividad, acelerando lo que es el aumento de concentración de iones. Muy bien, excelente respuesta. Y de forma general, cuando hablamos de este fenómeno de los iones y del agua como conductora de corriente eléctrica, primeramente debemos de irnos a lo que es a su composición atómica. Como todos sabemos, el átomo y así también los átomos que componen a la molécula del agua son dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, como hemos representado en esta figura. El oxígeno es la esfera roja y las esferas blancas que están en los extremos del oxígeno son los dos átomos de hidrógeno. Pero ¿qué sucede con los hidrógenos? Los hidrógenos tienen iones positivos y están a 104.5 grados uno respecto al otro. Esto es a nivel molecular. ¿Qué sucede con el átomo de oxígeno? Que el átomo de oxígeno es negativo. Y en conjunto, tanto el hidrógeno como lo que es el oxígeno, ambos hacen un dipolo
magnético. ¿Qué sucede con el dipolo magnético? De que a nivel molecular funcionan como si se tratase de un imán. Y al tratarse de un imán, ambos átomos, tanto del oxígeno como del hidrógeno, van a generar de que a nivel de corriente eléctrica se transporte de mejor forma en el agua procesada, que es el agua que obtenemos directamente del chorro, que el agua en estado puro. ¿Por qué? Porque en el caso del agua procesada que obtenemos del chorro, esa agua contiene más iones negativos. Y al obtener más iones negativos, que son electrones, favorecen mejor el transporte de la corriente eléctrica. Sin embargo, en el caso del agua pura, contiene más iones positivos. Y de esa forma evita que pase con menor conductividad lo que es la corriente eléctrica, y de esa forma afecta ya la conductividad de la corriente eléctrica. Ese tipo de H2O, en el caso de una agua pura versus un H2O ya procesado, ya que el agua dependerá tanto de su fuente, lo que es su composición atómica de iones, como también el dipolo magnético que va a generar a nivel atómico, dependiendo, como les mencionaba, de cuál es su composición y su estructura atómica. Así que abro en este momento el hilo de participaciones si tienen algún otro aporte referente a esta pregunta de por qué el agua pura no es buena conductora de la corriente eléctrica. O de las preguntas anteriores, para ir finalizando, ya que con esta pregunta vamos a cerrar lo que es esta actividad del foro. Algunas conclusiones, aportes que tengan referentes a la ionización del agua, cómo llega a ese punto de equilibrio, o así también al análisis que hemos hecho sobre el agua pura versus el agua procesada. ¿Algún aporte referente a estas cuestiones? Que tengan, o alguna pregunta, duda referente a lo que hemos analizado sobre el punto de equilibrio iónico. Para los que participaron, que son directamente Steven, Saraí, Jefferson y Helen, que publicó su participación en comentarios, ya tienen los puntos para examen, ya que participaron directamente. Para los que no lo han hecho, en este momento les abro el espacio para que puedan brindar alguna conclusión. Les voy a permitir que puedan hacerlo en el chat. Pueden escribir en el chat su comentario, su aporte, para de esa forma participar. Si en dado caso tienen alguna dificultad en cuanto al micrófono. Para quienes no han participado, tengo varios en línea que no han participado aún. Pueden brindar su aporte, pueden brindar conclusiones referentes a lo que hemos abordado. Pueden brindar una conclusión sobre el punto de equilibrio iónico o qué relación tiene los iones con lo que es la concentración de la conductividad que puede tener el estado del agua, sea puro o procesada, en cuanto a su transporte de corriente eléctrica, u otro comentario referente a lo indagado. Sí, escucho comentarios a quienes no han participado aún. Bueno, a modo de ir cerrando, solo para llegar a algunos puntos conclusivos referentes a lo que hemos indagado,
Cuando hablamos de la ionización del agua, se va a referir directamente a su composición electrónica. En otras palabras, a cuántos iones positivos o negativos tiene. Dependiendo de esos iones, la naturaleza del agua puede ser ácida o puede ser básica. Dependiendo de su fórmula química, así se va a determinar su acidez y su basicidad. En la naturaleza, básicamente el agua pura que obtenemos de manantiales y ojos de agua, esa agua por lo general se encuentra en una concentración de iones negativos, lo que le da lo que es una naturaleza alcalina, por tanto tiene mejor beneficio que el agua procesada, que el agua que obtenemos directamente del chorro, debido a precisamente a ese aspecto de los iones, y así también la ionización del agua va a permitir de que alcance su punto de equilibrio químico cuando obtenemos una igual cantidad de iones positivos de la parte del OH, del hidróxido, y así también de iones negativos con la parte de lo que es el H3O. Y de esa manera podemos decir de que el punto de equilibrio iónico del agua va a depender directamente de la concentración de hidrógeno y la concentración de oxígeno. Y cuando tenemos igual niveles de concentración de cada uno de los átomos, vamos a obtener lo que es el equilibrio iónico del agua. Muy bien, vamos a ir cerrando entonces con esta parte. Bueno, tenemos una participación dentro de el chat, la acaban de plantear. Nos plantean de que el agua conduce la electricidad, no genera la conducción de electricidad, sino los iones disueltos, que son los electrones del H2O. Y que la conductividad dependerá, nos mencionan, de la pureza, que hay menor conductividad cuando hay mayor pureza del agua y viceversa. Muy bien, excelente aporte. También ya tiene sus puntos a quien participó dentro de los comentarios. Bueno, vamos a llegar entonces hasta este punto, hasta esta última participación, lo que es el desarrollo del foro. Únicamente pedirles de que resolvamos estas 3 preguntas en su cuaderno. Las escribe las 3 preguntas, escribe el foro virtual, las 3 preguntas y las responden, por favor. Me comparten lo que es la evidencia fotográfica en el grupo de WhatsApp para de esa forma también sumarles la parte de la asistencia en el proceso y de igual forma tener lo que es este material de estudio porque será material didáctico para las consiguientes evaluaciones. Así que hasta esa indicación nos vamos a quedar. Ya les voy a facilitar el documento de la presentación para que puedan anotar las preguntas y resolverlas. Así que tengan un buen día, cuídense mucho, muchas gracias por su asistencia y nos vemos hasta una próxima sesión virtual. Que tengan un buen día, cuídense mucho. Gracias. Adiós, profe. Que pase buen día. Cuídense.